Hechos de la vida real. Casi a punto de comer el primer bocado de cereal, Andy, pasado, se detuvo con la cuchara en la mano. Le pareció que había algo diferente. Para empezar, su pequeño departamento olía mejor. A veces el olor a jabón, después de varios días de suciedad, se mete en la nariz con el mismo dolorcillo con que se descalambra una pierna, y eso lo sabía muy bien. Entre paréntesis, no es que fuera sucio, sino que su horario estaba demasiado saturado. Andy sobretrabajaba para no acordarse de que al dejar de hacerlo, la vida sonaba más vacía. Algo así como el silencio ahora en la mesa de la cocina, un enorme hueco en el aire que dejaba la ausencia de ruidos de claxon y camiones, los rasguños de patitas de insecto en el aluminio del fregador, el griterío de los vecinos porque el niño no se quiere levantar. Ausencia después reemplazada por lo que tardó en reconocer como trinos de pájaro. Andy se asustó un poco, fue a lavarse los dientes, y en el espejo su rostro no estaba manchado de pasta. A lo mejor hizo limpieza y se le olvidó, fue a buscar sus calmantes, y tal vez por puro masoquismo abrió la puerta del refrigerador, donde los anaqueles llenos de botellas de vino le sugirieron un desvío de la rutina que lo alteraban un poco. Aún así se tranquilizó al ver que en el reloj casi daban las 7. El mismo reloj, el mismo viejito en bicicleta allá abajo en la calle, eran cosas que tenían para él un no sé qué de salvavidas. Tomó el control del televisor y lo prendió. Pensaba en las conocidas imágenes de robos y matanzas para que de alguna forma le indicaran que todo iba normal, sin cambios de programación ni de horario. Las 7:1, de no haberse ido por los conciertos de piano y violín en vez de las noticias matutinas, ya estaría tomando el camión. Pero ahí estaba, todavía parado frente a la tele, negándose a creer que lo estaban bombardeando con imágenes del sol entre las ramas de un pino y, claro, de la luna de Beethoven como fondo. Salió de su casa, el camión se detuvo poco antes de llegar, él a la parada, y no arrancó hasta que estuvo sentado en los nuevos asientos acoginados. El chofer silbaba la melodía favorita de Andy, que pensaba en varias cosas, por ejemplo, en su novia, trabajando, en su propio trabajo. Cómo un administrador de empresas terminó de cantinero en un bar de vampiros. Incluso era tan ridículo que al principio le añadió un poco de variación a la flojera de vivir todos los días. Después todo fue igual. A veces imaginaba, este vendría a ser el caso, que había sido creado a propósito. Nada que ver con lo que venimos a hacer en la Tierra, sino una especie de comodín o edición especial. Y esto no lo pensaba con orgullo, le hacía sentir una presión sobre los hombros. Andy desvariaba un poquito en ocasiones, se perdía en la ventana de un camión e imaginaba cosas como esta, porque eran mucho más interesantes que llegar a la barra de un lugar donde un montón de locos presumían su rareza. Como si afilarse los colmillos y practicar ritos masoquistas los convirtieran en una nueva especie o en dioses inmortales. Hoy no desvariaba. Hoy parecía como si el mundo real, que a diario se vestía de gris, hubiera decidido por una sola vez presentarse de blanco y azul cielo. Andy temía todo esto, los árboles cuidados y frondosos en la calle, la gente caminando despacio y sonriendo en las aceras, la que no estaba sentada a la mitad de la avenida con una canasta de picnic, el camión deteniéndose exactamente a la puerta del remodelado y recién pintado bar donde trabajaba. El caminar por las banquetas le recordaba la imagen de la espada de Damocles que vio en una revista a los 10 años, algo así como una amenaza flotando en el aire que tenía que ver con la idea de haber sido creado con un propósito específico. Específico quedó repitiéndose en su mente mientras el camión se iba. La puerta del bar parecía retarlo a tocarla y pasar. Le decía lo mismo que las escenas obvias en las películas de terror. Un saber desde antes que lo de adentro iba a ser algo así como un kinder o un manicomio. Ya ves, los giros en las historias, y aún así tener la mano temblando al empujarla. ¿Qué más se podría agregar? Lo hizo, abrió la puerta.
encontró cualquier cosa, porque cualquier cosa es mejor que un bar de vampiros, porque Andy va a ser feliz para siempre, porque vivirá para siempre y tal vez con eso baste. Con eso, el Andy de este lado, este Andy con una soga al cuello y subido en una silla, este que sí va a descansar, se consuela de no haber interrumpido jamás su desayuno y puede con la libertad de la tinta, la única libertad, sonreír un poco antes de dejarse caer. El espejo. Era de noche, llovía con fuerza y se formaba una cortina que apenas dejaba ver más allá de uno mismo. Ana volvía a casa, deseando llegar lo antes posible debido al mal tiempo. No se veía a alguien, excepto a lo lejos una figura. Estaba parada de pie en medio de la calle, como si estuviera esperando a alguien. Ana miró la figura y se puso nerviosa. Aceleró el paso. La figura siguió observándola durante unos momentos más y desapareció entre la incesante lluvia. ¿Quién sería aquella persona? ¿Por qué la miraba? No entendía nada y pensando en eso llegó a casa. Abrió la puerta y entró. Nadie había. Sus padres se habían ido a cenar fuera con unos amigos, así que llamó para que le trajeran la cena a casa y mientras llegaba prendió la tele. Se quedó dormida durante un rato y se sobresaltó al oír un ruido en la puerta. Era la cena. Gotas de sudor le corrían por la frente. No lo entendía, no hacía calor. Sentía algo en su interior y echando un vistazo a la calle intentó calmarlo. Por supuesto, no había nadie, pero Ana no estaba tan segura. Aquella figura la había puesto demasiado nerviosa. Pasaron los días y de vez en cuando, al mirar hacia atrás más de una vez, creyó verlo entre la gente. Los demás pasaban delante de él como si no existieran, y eso la impacientaba todavía más. La intranquilidad de la que era víctima no la dejaba dormir. Se levantó de su cama y se sentó en el borde de la misma con la mirada pensativa y fija en la ventana que daba a la calle. Vio pasar un camión y escuchó sonar la bocina cuando casi atropellan a un perro. Dio un pequeño salto provocado por aquel sonido que pareció estridente a esa hora de la madrugada, cuando todo estaba en absoluto silencio. Encendió la luz y se miró en el espejo que estaba extrañamente empañado. Lo limpió, y el horror del que fue víctima casi le hace desmayar. En el espejo apareció reflejada aquella aterradora silueta que tanto repercutía en su pobre ser. La miró acercarse a ella mientras el pánico la mantenía inmóvil. Cada paso que daba hacia ella la estremecía terriblemente. Sus ojos se desorbitaron y sin remedio cayó al suelo presa del miedo. Volteó con rapidez, pero no vio nada, ni a nadie. Pensó que su demencia era tanta que esas imágenes eran simples alucinaciones, pero al tratar de levantarse del suelo, una mano apresó su cuello y le impidió levantarse. La poderosa mano no la soltaba y le apretaba tanto el cuello que no podía gritar. Se sintió sofocada y volvió a desmayarse. Un dolor insoportable rondaba su cuello y creyó escuchar a lo lejos el canto de los pájaros al amanecer. ¿Todo habría sido un sueño? Se levantó de su cama, se estiró de brazos y piernas y sintió una extraña sensación de tranquilidad. Se dispuso a salir de su habitación, pero la puerta no tenía cerradura. Trató de empujarla un tanto desesperada por el hecho tan extraño de que su puerta no pudiera abrirse por dentro. Le gritó a su mamá, pero parecía que nadie la escuchaba. Histérica trató de salir por la ventana, pero el resultado fue el mismo que con la puerta. Recorrió su cuarto en busca de alguna respuesta, pero no encontraba nada. Se preguntó si esto era consecuencia de lo que pasó la noche anterior, si realmente no fue un sueño, y de la manera más terrible se dio cuenta que todo había sido realidad. Miró en el espejo y no se vio reflejada. Lo que vio
fue a su madre llorando sobre el cuerpo de alguien que enseguida se reconoció como a sí misma. Le gritó a su madre, le gritó que no estaba muerta, que estaba del otro lado del espejo, pero todo fue inútil. Aquel extraño encerró su alma dentro del espejo y se quedó ahí para siempre.